El término cultura ha tenido un admirable desenvolvimiento desde su inicio hasta la época presente, en que ha florecido de una forma exagerada y total, cargándose de dignidad que no tenía antiguamente. Cualquiera se puede preguntar ahora mismo si la llamada cultura, cuando se atribuía a una señorita, a un petimetre de hace 80 o 100 años, que consistía en acudir a la ópera, al teatro, tener conversaciones elevadas, saber música, etcétera. Si no es eso, mucho menos digno que lo que ahora se entiende por la cultura en general como algo que da el pueblo. En este vídeo voy a tratar de dar las coordenadas de estos varios sentidos del término cultura, coordenadas filosóficas para, si tengo éxito, desde ellas examinar, analizar el término, el concepto de cultura y extraer las conclusiones más adecuadas y certeras. Comienzo exponiendo un caso en el que creo que se revela bien esa dignidad atribuida a la cultura, contenga lo que contenga en su seno. Fue un caso provocado por mí mismo cuando daba clase a un grupo de unos 30 o 40 alumnos jóvenes de unos 20 años, me tendrían como media. Estaba explicando precisamente conceptos de estos que vengo diciendo ahora. Ante ellos expuse un hecho de lapidación de una joven de 13 años, que sucedió por aquellas fechas y un hecho al que la prensa apenas le dio relevancia, seguramente porque hería los sentimientos de respeto hacia otras culturas. Esos sentimientos de respeto, por lo visto, forman el bagaje exigido a todo periodista que se precie y seguramente también a sus lectores. Pues bien, voy al caso. Esto sucedió en Nigeria el 27 de octubre de 2009. La niña, de 13 años, había sido violada por varios hombres. La policía, a la que acudió en busca de ayuda, la entregó a la judicatura y la judicatura la condenó a muerte. A la ejecución de la bárbara sentencia asistió personal sanitario que, en contra de su misión original, pues allí tenía el cometido de verificar el momento del fallecimiento de la víctima con el fin de detener la tarea de los verdugos, porque ésta ya se había cumplido. Estos verdugos serán, naturalmente, individuos del pueblo, a quienes se había surtido, por cierto, de las piedras necesarias para su tarea, trayéndolas en un camión, no fuera que no las hubiera en los alrededores o se cansaran buscándolas. Pues bien, comenzaron su trabajo y cuando ya parecía que todo había acabado para la infortunada criatura, la enfermera cumplió con su siniestra misión. Se acercó a la víctima, la destapó y medio la desenterró, porque es sabido que estas sentencias se ejecutan con la víctima semienterrada en tierra, ¿verdad? Y tras comprobar que aún respiraba, informó a los demás de que había que seguir y acabar de ejecutar la sentencia. No me extiendo más. Tampoco en aquel caso me extendí, omití la mayor parte de los detalles que habrían hecho de este caso algo mucho más espeluznante todavía. La reacción de los alumnos a mí no me sorprendió, seguramente a ustedes tal vez sí. Mostraron al principio un fuerte rechazo, sobre todo a las chicas, pero ninguno se atrevió a expresar una reprobación moral explícita. Los que no tuvieron más remedio que pronunciarse a requerimiento mío manifestaron su opinión, pero no atinaron a decir otra cosa que es su cultura, la cultura del pueblo de Nigeria, ¿se entiende? Y uno se pregunta, ¿cómo puede haberse embotado de este modo el criterio moral en jóvenes de 18 o 20 años? ¿Cómo es que no se atrevían a condenar un hecho horrible porque ello implicaba una condena sin paliativos de la cultura? ¿Por qué en las cabezas de tantas personas no ha de haber maldad moral en algo por el mero hecho de que sea cultural?
Esto es algo que no puede menos que producir asombro. Esa clase de asombro que decía Aristóteles que es el inicio de la filosofía. La filosofía, dice él, comienza con el asombro ante los fenómenos sorprendentes más comunes. Sorprendentes pero comunes. Este es un caso concreto en que yo creo que se trata de algo común, muy extendido, lo cual no hace que no sea sorprendente. Es extraño además que el concepto de cultura, un concepto que ha partido con un referente material, el de cultura de los campos, agricultura, que se haya apoderado luego de otro psicológico, el de cuidado del espíritu, cultura animi, el cual además agregaba un contenido social porque servía para distinguir y oponer grupos entre sí, el grupo de los cultivados, de los cultos, y el grupo de los incultos o clases bajas. Y por último ha desembocado en algo que, adelanto, se puede llamar la totalidad compleja, ya diré más tarde por qué, y ha absorbido la dignidad y el respeto que parecían reservados desde siempre exclusivamente a la moral y a la religión. Ahora, cuando se ha referido el término a la cultura del pueblo, incluye a todos y a todos obliga, porque no hay nada que no sea cultura. Últimamente en las elecciones a la Asamblea de Madrid oía una persona en la contienda electoral que decía que cultura es también ir al cuarto de baño. Pues bien, no hay nada que no sea cultura y no hay nadie que no pertenezca al pueblo, así que de este imperativo no se escapa nadie. La trayectoria, voy al encuadre filosófico del concepto, voy a proporcionar o tratar de proporcionar las coordenadas filosóficas en las que debe situarse. Digo que la trayectoria seguida por esta idea cuadra bien con la división trimembre que Christian Wolff imprimió a la metafísica, porque participa de la cosmología, la psicología y la teología. Las tres partes en que se divide la metafísica especial, según es sabido. Entendida en sentido material, su tratamiento debería ser propio de la cosmología racional. El sentido material es cuando se aplicaba al cultivo de los campos, al cuidado de la limpieza de los templos, etc. Entendida en sentido psicológico, debe ser cuando se aplica a la cultura en sentido de cuidado del espíritu. Y entonces es parte de la psicología racional. También ya advertí antes, es parte de la antropología. La antropología es parte de la psicología racional, es parte de la antropología en cuanto que designa diferentes clases sociales en cierto momento de su historia. Y luego, en cuanto a cultura del pueblo o totalidad compleja, es parte de la teología racional, porque como más adelante pienso explicar, este último contenido lo tiene por herencia del concepto teológico de la gracia. Conviene mostrar entonces que la pertenencia a esos tres reinos ha sido un destilado histórico de la oposición entre la naturaleza y la cultura. Ambos conceptos son relativos entre sí, naturaleza y cultura. Pasa lo mismo que con la mano izquierda y la mano derecha. Son términos relativos, si no hay izquierda ni derecha. Pasa con todos los miembros pares de nuestro organismo. Los dos pies, las dos manos, etc. Se designan uno por oposición a otro, son relativos. Sin embargo, los miembros que no son pares, por ejemplo la cabeza, pues habría que decir que son miembros absolutos. Su designación es un término absoluto. No tiene un significado por oposición a otro. Pues bien, relativos son los conceptos de naturaleza y cultura. Y lo mismo que ha pasado, o algo parecido, pongo como ejemplo, a lo que pasa con la mano derecha y la mano izquierda. La mano derecha siempre se ha llamado derecha, en latín diestra, bien, procede de ahí. Pero la mano izquierda se llamó primero siniestra.
porque era el lado de donde venían los pájaros de mal agüero. Los malos augurios venían de la izquierda, pues eran siniestros. De modo que la denominación siniestra para una de las dos manos no parecía adecuada. Por eso en el español se abandonó y se cogió un término vasco, izquierda, que es el que ahora se utiliza. Entonces, por oposición a la mano derecha, tenemos los varios significados, o los varios términos, perdón, que se han aplicado a la izquierda. Algo semejante pasa con la oposición naturaleza y cultura. El concepto de naturaleza es prácticamente el mismo, ha tenido algunas variaciones, ciertamente, pero pocas, escasas. Se mantiene prácticamente idéntico desde que nació, desde que se empezó a aplicar en filosofía hace más de 2500 años. Primero en griego, el término era physis, luego en latín, el término que lo tradujo era natura, y en español naturaleza. Sigue siendo incluso el mismo término. Desde luego el concepto sí es el mismo, con muy escasas variaciones. El segundo concepto, el relativo de cultura, de naturaleza, el concepto de cultura, no ha recibido siempre el mismo nombre, ya lo sabemos. Pero si seguimos los términos que se han opuesto al de naturaleza, desde el principio de los tiempos filosóficos y culturales en general, y si lo seguimos, los opuestos del término naturaleza, quiero decir, nos tienen que dar la genealogía, el árbol genealógico del actual concepto de cultura. A eso aspiro, a reconstruir ese árbol genealógico de la cultura. La idea de naturaleza no es difícil especificarla ahora y dejarla ya lista para las modificaciones, leves modificaciones que haya que hacer en vídeos sucesivos. Advirtiendo de partida que es un concepto claro, distinto, y en filosofía nunca ha sido un problema admitirlo, precisamente por ser claro y distinto. El concepto de naturaleza se puede entender desde dos puntos de vista, o bien desde su comprensión o bien desde su extensión. Denotación y connotación, se dice también en gramática. Si se atiende a su comprensión, entonces se está señalando el ser de una cosa. Lo explico con el ejemplo del ser humano. Hombre, visto desde el lado de la comprensión, significa, si nos atenemos a la definición tradicional, animal racional. Aquí no se dice cuántos hombres hay ni qué clases de hombres hay, nada, no. Se dice en qué consiste ser hombre. En ser animal por un lado y racional por el otro. Linneo dijo Homo sapiens, tanto da. Esta es la comprensión. La extensión no dice qué es un hombre, la extensión dice los hombres que hay. Claro, desde el punto de vista de la extensión, el concepto hombre o humanidad se refiere hoy día a 7.000 y pico millones de seres. Pues bien, aplicado a la naturaleza, aplicadas estas distinciones a la naturaleza, desde el punto de vista de la comprensión se expresa qué es una cosa. Con esto empezó precisamente la filosofía, según la conocida anécdota de Pitágoras, que fue el que inventó el término filosofía. El filósofo, dijo él, se dedica a estudiar la naturaleza de las cosas, en qué consisten. ¿Verdad? Visto así, en qué consisten las cosas, cuál es su naturaleza, visto así, el concepto de naturaleza es un concepto propio de la ontología general. Equivale al concepto de esencia. Pero no nos vamos a meter ahora en esas disquisiciones porque no es necesario. Desde el punto de vista de la extensión, el concepto de naturaleza no se refiere al ser de las cosas, sino a las cosas que tienen ser. Y en esta acepción nos interesa a nosotros, referida a las cosas que tienen ser, se nombra todas las cosas que hay, todos los entes. Es decir, lo que también llamamos, con exactamente el mismo sentido, el mundo o el universo. Y cuando entraron en juego las tres grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, al mundo, el universo o la naturaleza, entendido en el sentido de las cosas que hay, las cosas existentes, se le llamó la creación. Fue un cambio importante,
pero para lo que a nosotros nos interesa prácticamente no tiene interés. Lo que cambia es que el universo ahora es concebido como algo creado, traído a la existencia por un ser superior. Pero para los efectos de lo que aquí tratamos, este cambio de sentido es irrelevante. Pues bien, las variaciones que estos dos conceptos, naturaleza y cultura, las han sufrido ya a lo largo de una historia que dura más de 2500 años. Nuestro cometido, según ya he advertido, consistirá en dejar como eje fijo, más o menos fijo, el de naturaleza y buscar a lo largo de la historia los conceptos que se han opuesto a este. Esos conceptos tienen que ser los antecedentes del de cultura, que hoy ha llevado a pensar que es algo digno del más absoluto respeto e incluso de justificar crímenes horribles como el que he contado antes a propósito de la lapidación de esa pobre criatura. Pues bien, esos conceptos opuestos al de naturaleza los adelanto y los iré tratando poco a poco más adelante. Los adelanto, digo, son la naturaleza se opuso al arte en sentido de oficios, de técnicas, etcétera, naturaleza y arte. Luego fue naturaleza y convención. Luego, cuando entran las religiones en juego, fue naturaleza y gracia. Y por último, ya fue la cultura y naturaleza. La cultura entonces condensa todos estos anteriores que se oponían o eran relativos a la naturaleza, añadiendo a los tres fundamentales, al cosmológico, al psicológico y al social, añadiendo a estos tres la idea de totalidad compleja o cultura del pueblo. En esto lo dejamos hasta la próxima ocasión.